Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, por darnos este hermoso día de vida, Dios, porque has permitido tú, Señor, que lleguemos a este lugar, Señor. Tú, papá, en esta hora, háblanos, Señor. Te pido, Dios, que quites de nuestra mente toda estructura, toda opresión demoníaca que quiera venir a alejarnos de este momento, que venga a querer robarnos la bendición de la palabra que tú tienes para nuestras vidas hoy día, Padre. Quítala en este momento en el nombre de Jesús. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación a nuestras vidas, Señor. Traiga todo lo que anhelamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, si hemos venido aquí, Señor, cansados, Señor, angustiados, declaramos que en este día, en esta mañana, Dios, tú quitarás todo eso, Señor, y traerás respuestas, Señor, que hemos estado esperando. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Dios. Toma el control de cada palabra que salgan de mis labios. Seas, Señor, tú hablando, Dios, a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La palabra que vamos a compartir está en Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 17. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Siguiente. ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Me gozaba mucho en esta palabra por todas las preguntas que hace el apóstol ahí. Y comenzaba a buscar, a orar y decirle: Señor, trae revelación, cómo entrego esta palabra que llegue a los corazones de mis hermanos, que llegue a mi vida. Y decía: todos en algún momento hemos orado, clamado, invocado a Dios. Sin importar si en silencio, ¿cierto? Muchas veces lo hacemos en silencio, clamamos a Dios, o en voz alta. Sin embargo, dice que la práctica de invocar, la cual es una forma de oración, es definitivamente audible. En la Biblia, la palabra hebrea para invocar significa invocar, clamar. Y la palabra griega significa invocar a una persona, llamarla por su nombre. O sea, cuando oramos a Dios, cuando clamamos, ¿cierto? Clamamos y lo llamamos por su nombre y lo hacemos en voz audible. Muchas veces estamos en lugares donde no nos permite, ¿cierto?, hacerlo en forma audible, y lo hacemos así en nuestra mente, cerramos nuestros ojos o nuestros ojos abiertos y comenzamos a orar en nuestro interior. Pero dice que la forma correcta de hacerlo es de forma audible, invocar, llamarlo. Y quiero ir a Primera de Reyes 17:21. Cuando el profeta Elías clamó por el hijo de la viuda de Sarepta. Dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En ese pasaje, si uno lo lee completo, bueno, allí nos habla que el profeta Elías, ¿cierto?, fue enviado a Sarepta, y que allí lo esperaba una viuda.
y que ésta vivía con su hijo y que estaba preparando cortando leña, dice, cuando él llegó. Y él le dice que le lleve agua. Después le pide que le lleve pan. Y en esa casa él se hospeda, él se queda allí. Sin embargo, ella le dice que es poco lo que tiene y solo le alcanza para ella y su hijo. Pero él le dice ahí, usted si lo busca y lo lee completo, le dice que confíe, que no escaseará la harina ni el aceite, y que lo primero que prepare, le dice que se lo prepare para él. Y ella lo hace, ella obedece y lo hace como él se lo pide. Entonces después dice que más adelante se enferma su hijo y muere. Entonces ella le dice, ¿por qué tienes conmigo? Le dice, ¿por qué traes a memoria mi pasado? Y yo me ponía a pensar, a escudriñar, a pedirle al Espíritu Santo, ¿por qué ella le dice así? ¿Por qué traes mi pasado? Y yo decía, claro, es porque había tanto pecado en su pasado, había tanta maldad de donde Dios lo había sacado que ella no quería volver a eso. Y después el Espíritu me revelaba que no, era porque Dios quería mostrarse. Dios quería ver lo grande, quería mostrarle lo grande y poderoso que era para lo que Él podría hacer. Y también quería al profeta Elías una vez más mostrarle que Él era quien lo usaba. Entonces dice que el profeta dice que lo lleva, ¿cierto?, al niño, lo lleva a su aposento y allí dice que ora y clama por él. Y Jehová, nuestro Padre, que es justo y fiel, le devuelve la vida al niño, al joven. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Luego en Juan 14:14 dice, si algo pidieres en el nombre de Jesús, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Y de qué nombre está hablando ahí? En el nombre de Jesús, dice. Por eso que cuando oramos o pedimos algo, lo hacemos en el nombre de Jesús. En Juan 16:16 dice, a ver si lo puedes proyectar, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús va al Padre, estaba ahí hablándole a sus discípulos, pero Él habla que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo iba a hacer. En Éxodo vamos a ver personas que clamaron a Jehová. Éxodo 3:7 dice, cuando Jehová vio la aflicción que estaba viviendo su pueblo de Israel, allí en Egipto, Él vio la aflicción y dice que oye su clamor. Y Él responde. En el Salmo 34:6 dice, el rey David habla y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En Mateo 27:46, Jesús, cuando estaba allí en la cruz, también Él clamó a Dios. Cuando estaba crucificado, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él estaba allí en la cruz, pero Él luego se queda allí en silencio porque sabe que el propósito era mayor por el cual Él había sido enviado y lo que estaba sucediendo con Él, porque Dios lo llevaría a algo más mayor. Y a través de Él serían perdonados nuestros pecados y seríamos salvos.
somos salvos. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico, dice, para con todos los que le invocan. Dios no hace acepción de persona. Él no te mira por la condición en la cual estás. No mira si eres pobre, si eres rico, si no entiendes. No mira nada de eso. No mira tu color, tu raza. Él dice que a todo lo que le invocan, Él es rico para entregar para entregar los anhelos de nuestro corazón, para cumplir el propósito por el cual Él permite que nos reunamos, que estemos aquí. Primero, en el versículo 14, ¿me puedes, Romanos 10:14, proyectar ahí? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y es tremenda esta palabra si uno se lo comienza a preguntar, porque nosotros somos a quienes Dios está preparando, a quienes Dios está levantando para que lleguemos a esas personas que no conocen de Cristo. Primero debemos creer en Dios para invocarlo. Primero debemos creer que hay un Dios, que Él es el que nos da la vida con todo nuestro corazón. Segundo, todos los que estamos aquí oímos palabra de Dios. Amén. Tercero, siempre Dios colocará a alguien que nos predique, tanto aquí como en nuestro diario vivir. Siempre Dios nos está hablando. Entonces nosotros no podemos decir: no, es que no hay nadie que me enseñe de la palabra de Dios. Yo no la entiendo. Muchas personas dicen así. Pero basta con que usted se acerque, busque a Dios, busque a un hermano, busque a su líder, a su pastor. Si hay algo que usted no comprende de la Escritura, ellos le ayudarán. Y si no, pida al Espíritu Santo y Él va a traer esa revelación a su vida de lo que Dios está hablando a través de esa palabra para usted. Vamos a un ejemplo en Hechos 8, del 26 al 38. Dice: un ángel del Señor... no lo quería leer completo, esperen. Ya, aquí dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado, dice, en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe, él era uno de los 12 discípulos de Jesús. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, dice, a Felipe que subiese y se sentara con él.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, desde esta escritura hacia adelante, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien, puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Y yo me ponía a meditar sobre esta palabra, la humildad que había en ese eunuco, porque él reconoció, o sea, él podía haberle dicho no necesito ayuda, se quedaba leyéndolo ahí en voz baja, pero él apenas le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Él dice: ¿cómo podré entender si nadie me enseña? Y Felipe inmediatamente comienza a enseñarle. Y tanto es así, mire, si usted se coloca a pensar, porque realmente esto me estremecía mi corazón, se coloca a pensar cómo inmediatamente él cree y recibe a Jesucristo en su corazón. Y apenas dice que había un río, ve agua, él al tiro lo que quiere es bautizarse. Tremendo, o sea, y para eso Dios nos está llamando en este tiempo. Porque cuando llegamos, ¿cierto? Cuando recién comencé a llegar, muchas veces no entendía, no comprendí. Pero Dios se encarga de poner a las personas correctas para que te guíen. Yo bendigo la vida de mi pastor Sofanor, de mi pastora Guillermina, por toda su enseñanza. Así a la escuela de liderazgo, porque hay tremenda palabra que enseñan ellos, tremendo. Ellos se preparan, escudriñan, oran, ayunan para enseñarnos. Y me ponía a darle gracias a Dios por este ministerio, por Renuevo de Gracia, por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Porque en cada red, en cada área donde se desarrolla, desde el más pequeño hasta el más mayor, hasta el más adulto, en el área donde venga, sea en aseo, sea en red de niños, jóvenes, banda, escuela de liderazgo, en todo, equipo multimedia, bienvenida, en todo se entrega una palabra de Dios. Entonces tenemos a ese Felipe, a ese profeta, a ese discípulo que envía a Jesús para enseñarnos, para escudriñar su palabra. Entonces somos tremendamente privilegiados de estar aquí. Y muchas veces, pasando el tiempo, pasa muchas veces el tiempo, ¿cierto? Y tal vez hay partes en que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Lo que hablaba Olga. Y uno, cuando Olga en delante estaba orando y decía que pensemos de dónde Dios nos sacó. Y me ponía a pensar en el tiempo que comencé a conocer a Dios, cómo Él comenzó a obrar en mi vida. Cuando me entregaron palabra y dijeron: mira, no, tú y tu descendencia, tu familia, se va a cumplir todo lo que Dios, todas las promesas y bendiciones de Dios que tiene para tu vida, si tú crees, tú y tu casa van a ser salvos, y cada una de esas promesas se van a cumplir. Y muchas veces uno lo cuestionaba y me costaba cerrar mis ojos y visualizar de dónde estaba y cómo Dios, me costaba en ese tiempo, y cómo Dios a dónde me llevaría. ¿Por qué? Porque venimos, ¿cierto?, con tantas estructuras en nuestra mente, con tanta religiosidad, que no nos permite soñar y ver. Yo me veía así, me veía
diciendo la palabra así, humilde, pero no humilde de corazón, sino humilde de pobre. Cuando llegamos ese tiempo con mi esposa, mis hijas, veía la situación que estábamos pasando y decía, no, esto es imposible. Imposible que tus hijas terminen sus estudios, que sean tituladas, porque era un sueño que había en mi corazón, era un anhelo, pero yo lo veía difícil, yo decía, por todo lo que estábamos pasando, que mi matrimonio sea restaurado. Pasó un tiempo y eso comenzó, el Espíritu Santo comenzó a trabajar y cerraba mis ojos y ya podía ver que mi familia sí, Dios la podía transformar, Él lo podía hacer, yo con mi fuerza no lo iba a hacer. Pero en todo ese proceso Dios fue colocando personas que me predicaban, que me entregaban palabra. Y si la palabra venía de Dios, si estaba escrita aquí en la Biblia, era porque era de Él. Entonces por eso cada vez que uno escucha una palabra de Dios, recibe una revelación, tiene que buscar en la Biblia, tiene que escudriñar si esa palabra está aquí para saber si viene de Dios o viene de la carne, si viene del Espíritu o viene de la carne. Entonces pude comprender que esa palabra venía del Espíritu. Entonces, en este tiempo he visto la fidelidad de Dios. Mi matrimonio Dios lo restauró. Mis hijas, doy gracias a Dios. Ellas han visto la mano de Dios, el amor de Dios en sus vidas. Entonces, cuando Dios nos prepara, ¿cierto?, en este tiempo, es para llegar a esas personas que no lo conocen o esas personas que no lo entienden. Orar por ellas. Que Dios quite esa estructura en su mente, que Dios les revele su palabra. En el versículo 15, y me tomo de este mismo pasaje bíblico del etíope, pide a Felipe que le enseñe. No entiende, luego le enseña a Felipe y cree en Dios con todo su corazón y pide bautizarse apenas vio agua. Y lo que le hablaba, o sea, eso produce un gozo en nuestro corazón. Cuando uno hablaba en delante, venía junto con Bernardo y le hablaba del gozo que produce cuando uno recién conoce a Jesús, porque uno quiere hablarles a todos, predicarles el Evangelio. Y después pasa el tiempo, ¿cierto? Y como que uno va menguando, lo va dejando de hacer, porque yo donde trabajaba tenía que dejar orado ahí, tenía que bendecir esa casa. Había esa pasión en mi corazón. Y muchas veces uno cree que eso se ha apagado, se ha ido, y muchas veces, y no es así. No es así, muchas veces Dios está trabajando en uno, nos está preparando, porque a veces actuamos impulsivamente por ese amor, por ese fervor que hay, por esa pasión en nuestro corazón. Y muchas veces sí nos enfriamos. Pero Dios hoy día quiere que creamos de nuevo. Cree que Él quiere que nosotros volvamos a ser esos hijos apasionados, esos hijos que al ver una persona les hable de Jesucristo en el bus, en su trabajo, donde nos desempeñemos, lo volvamos a hacer. Él va a colocar esa pasión en nuestros corazones. En Marcos 16:15 dice, si me lo puede proyectar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que le estaba hablando. A toda criatura. Si Él no hace acepción de persona, mucho menos nosotros. Porque nosotros muchas veces con nuestros ojos naturales decimos, no, pero no, está difícil que quiera aceptar a Jesús o recibir una palabra. Y a veces cuando le hablamos de Jesús es la persona que está con su corazón más dispuesto. Así que no debemos guiarnos por lo que ven nuestros ojos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Dice, usted debemos sentirnos privilegiados de estar aquí. Somos benditos, al igual que este etíope, al recibir las buenas nuevas de ser salvo. Y nosotros estamos para eso, para llevar esas buenas nuevas a los demás.
Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El profeta Isaías, él anuncia la llegada del Mesías en tiempos difíciles que estaba viviendo el pueblo. En Isaías 9, del 1 al 6. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Mire, si el profeta en ese tiempo profetizaba sobre la venida de Jesús, del Mesías, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos ahora en medio nuestro? ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Porque sabemos que Él está aquí, Él está en nuestros corazones, todo lo que le hemos recibido, sabemos que Él mora en nosotros. Y en Romanos 10:17, el apóstol Pablo enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo decía, porque la palabra yo decía: Señor, pero nos congregamos, nos reunimos en tu nombre. Y esa era como la palabra que yo quería. Yo decía: Señor, ¿cómo permíteme de alguna manera ensamblarla, permíteme unirla para que pueda yo entender, comprender y hacer entender a todos los que estamos aquí lo importante que es de congregarnos. Y decía que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que le comentaba recién, o sea, lo que les hablaba, cuando nos reunimos aquí, ¿cierto? Y las mismas personas en las áreas que trabajan, ¿cierto? Entregamos una palabra de Dios, se entrega una palabra. Entonces, el oír dice, el oír palabra de Dios. En el Salmo 133, del 1 al 3, ¿podemos leer todo junto esa? Dice, ya la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Amén. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén.
Aplauda, si va a aplaudir, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Qué grande eres, Dios. Tal vez no es una prédica tan extensa, es corta, pero creo que el mensaje es claro. Creo que es claro, es preciso, es justo. Del comienzo de la palabra en Romanos, cómo él comienza a hablar, cómo pasamos al pasaje de la viuda, cómo Dios trabajaba a través de Elías, cómo este eunuco que no entendía la palabra, al pedir ayuda, Dios se le revela y él pide ser bautizado. Cómo aquí dice que el oír, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el congregarnos, estar aquí. Cómo él dice que desciende sobre los montes de Sión, cómo desciende sobre aquí de renuevo de gracia y envía bendición, dice, y vida eterna. Esta palabra, como le decía, si bien es corta, es profunda, es una palabra que nos llena de gozo, nos renueva, nos restaura. Es lo que ha hecho en mi vida. Yo le pido que guarde sus apuntes, su Biblia, su teléfono, donde usted está, donde anota. Y quiero que se ponga de pie. Se ponga de pie, cierre sus ojos y comience allí a meditar en esta palabra, que comience a visualizar en qué situación llegó usted, en qué situación se encuentra en este momento. Comience a hablar con Dios. Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso. Dios hoy día quiere prepararnos, quiere equipararnos, quiere colocar de nuevo esa fe, esa pasión por predicar su palabra, sentir compasión por esas personas que lo necesitan y que muchas veces han estado buscando palabra, leyendo, pero no entienden. O tal vez usted quiere darle gracias a Dios. Solamente a lo mejor usted está agradecido de Dios porque Él ha sido bueno en este tiempo. Yo en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, porque he visto tu fidelidad. He visto cómo tú has obrado en mi vida y creo con todo mi corazón que cada persona de los que estamos aquí estamos agradecidos de ti, Señor, porque en todo este tiempo tu favor no ha fallado. En esta hora, amados, yo los invito, si usted tiene una necesidad, si usted está agradecido de Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado, si usted necesita el favor de Dios sobre su vida, los invito a que pasen aquí adelante al altar a clamar a Dios con todo su corazón, ya sea por lo que Él le ha entregado de gratitud, ya sea por lo que usted anhela recibir en su vida. No se quede allí. El Espíritu Santo hoy quiere hacer algo maravilloso en su corazón, maravilloso en su vida. Quiere que usted comprenda la importancia de recibirlo en su corazón, de hacerlo parte de su diario vivir.
de ser salvo es el regalo más maravilloso que Dios puede habernos entregado. Oh, sí, Señor. Sí, papá. Tú comienzas, Dios, a traer en cada vida, en cada corazón, revelación, convicción. Muchas veces no hemos querido arrancar, hemos querido escapar, pero sabemos que cuando Él nos llama es imposible. Dice que su llamado es irrevocable. Entonces es tiempo de rendirnos a los pies de Cristo. Es tiempo de entregar todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, porque necesitamos esa sanidad para llegar a esas vidas, a esos corazones, allí en los lugares donde estamos viviendo, en los lugares donde trabajamos, donde estudiamos. Para Dios no hay nada imposible, nada. Y Él dice que derrama bendición aquí donde estamos todos reunidos. Entonces, ¿por qué vamos a poner obstáculos delante de Él? Si su palabra lo dice, que Él va a derramar bendición. Si usted tiene un anhelo de proyecto, de trabajo, siente que su economía está estancada, hay alguna molestia que no lo deja andar en paz, una molestia en su cuerpo, necesita salud, Dios hoy día lo va a hacer. Necesita sanidad, restauración en su matrimonio. Los jóvenes, hay necesidad en sus corazones que por su fuerza, por los lugares, con las personas con las cuales comparten, le dicen las situaciones que pasan, ven y nos sienten que se sienten igual de vacías, se sienten igual de necesitadas. Este es el tiempo, este es el día, esta es la mañana en que el Espíritu Santo quiere actuar. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Dice que todo lo que pidamos debemos pedirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así como el profeta clamó por la vida de ese joven que estaba muerto y Dios lo escuchó. Así también nosotros podemos hacerlo hoy día. Clamar a Dios. ¿Qué área de nuestra vida está muerta? Que necesita vivificarse nuevamente. Yo le voy a pedir a los del liderazgo que comiencen a ministrar cada vida, cada corazón que está aquí. Y las personas que están atrás, cierren sus ojos y hablen con nuestro Padre. Pídanle a Dios